flota ¿no? Le puedo auxiliar. Que salgan los memes, como el otro. Buenas tardes. Vamos a... Ahora vinieron poquitos y poquitas. Son las 19:01 del viernes 14 de agosto de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener 3 bloques en la presentación. El primero va a ser el informe técnico que presentará el doctor José Luis Salomía. Después yo presentaré un elemento específico sobre cómo se han presentado las curvas epidémicas para una pronta referencia respecto a la velocidad a la que crecen las curvas epidémicas y lo que significa nuevamente este concepto de aplanar la curva. Creo que esto puede ir ayudando todavía a quien no le ha quedado claro este concepto y ayuda también en el momento actual a visualizar las curvas que se tienen en las entidades federativas, a qué velocidad van aumentando, cuánto tiempo se lleva que lleguen a cierto punto de su altura. Enseguida, el doctor Ricardo Cortés nos comentará sobre el semáforo, que hoy es viernes de semáforo, y lo presentaremos hoy. Doctor Salomía, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes con todas y con todos. Vamos a actualizar el día de hoy el escenario nacional. Más de 1.156.000 las personas estudiadas, que fueron los casos sospechosos de COVID-19 en su momento. En las barras de color morado están representadas el 48% de este 1.156.852, que corresponde precisamente a las que ya tienen un resultado negativo hasta el momento. En las barras de color café claro, que están hasta abajo, el 42% de este grupo que dio también positivo al virus SARS-CoV-2 y por lo tanto son los casos confirmados de COVID-19. En las barras de color naranja claro, el 8% restante, que aún se encuentra pendiente de un resultado, pero a los cuales si les aplicamos el porcentaje de positividad, que por ejemplo para la última semana es del 47%, y este también ha venido disminuyendo en las últimas semanas de manera congruente con la reducción del total de personas estudiadas hasta el momento, obtenemos nuestra curva de casos estimados, que es precisamente la siguiente diapositiva, la curva de color azul claro. Continuamos con esta reducción que hemos tenido durante toda la semana. El día de hoy es de menos 13% entre la semana 30 y 31 y estamos prácticamente a punto de cerrar esta semana epidemiológica, que es la 33, el día de mañana cerraría, por lo tanto el domingo estaremos ya graficando la semana 32, en donde veremos si esta reducción continúa y si lo hace en qué proporción. Menos 39%, también la disminución entre la semana 30 y 31 de las defunciones, con una tendencia descendente que estamos viendo desde la semana 28, es decir, prácticamente ya desde hace un mes hasta la semana que está graficada. El indicador de casos activos estuvo toda esta semana en 8%, no se llegó a incrementar a un 9% y continúa representando la epidemia activa de México, que también, como hemos visto semana con semana, ha estado disminuyendo, es decir, cada vez ha sido menos la proporción de la epidemia activa en México. Veamos la ocupación y disponibilidad hospitalaria. En esta primera diapositiva tenemos la de camas generales. Nuevamente en este día vemos una reducción de 1% en la ocupación nacional, ahora es del 39%, y vemos que todos los estados tienen al menos 34% o más de disponibilidad
de camas para pacientes graves. De hecho, el 84% de los estados tiene inclusive más del 50% de sus camas generales disponibles. Veamos la siguiente diapositiva, que son las camas con ventilador para pacientes críticos. Aquí al menos el 42% o más se tiene como disponible para cada una de las entidades federativas, e inclusive el 94% de las entidades federativas tiene 52% o más de disponibilidad de este tipo de camas, lo cual es muy bueno. La ocupación nacional está en 34%. Serían los números actualizados para esta noche. Muchas gracias, doctor Relomía. Vamos ahora a comentar un poco sobre este tema y actualizar alguna información vigente sobre lo que está pasando en un par de países del mundo, que puede ser ilustrativo de los riesgos que vamos a enfrentar todos los países conforme procede el desconfinamiento. Si me pasan la siguiente, por favor. Vamos a explicar cuál es el ejercicio que hicimos aquí para ilustrar este concepto. Esta es la curva epidémica real de datos oficiales comunicados por España y de acuerdo al informe que le presentan los países o le presentamos los países a la Organización Mundial de la Salud. Como se puede ver, esta curva epidémica, igual que todas, es una ocurrencia en el tiempo que está representado por el eje horizontal de lo que ocurre en un fenómeno. En este caso concreto, observen que son casos por millón de habitantes, es decir, es la incidencia de casos de COVID, está por millón de habitantes, y lo que veremos enseguida, todo está por millón de habitantes. Esta es la comparación apropiada de lo que ocurre entre países. Estas comparaciones que hemos visto en varios medios de comunicación, creo que cada vez menos frecuente, por cierto, lo que da gusto porque ya se ve que hay un poquito más de enfoque en el aspecto técnico, que ya no se hacen estas comparaciones de números de casos entre países con poblaciones diferentes. Entonces, por millón de habitantes. Pero regresando a esta gráfica, las curvas epidémicas representan por la altura de las líneas o las columnas la intensidad de lo que va ocurriendo con la epidemia. Entre más altas sean estas líneas, quiere decir que hay mayor número de casos por millón de habitantes, casos nuevos. Y el tiempo es lo que va transcurriendo conforme la gráfica se dibuja, se presentan datos de izquierda a derecha. Para muy pronta referencia están aquí las fechas: 31 de diciembre de 2019, no había casos en España, este es España, no había casos en España, y está aquí registrado hasta el momento presente, que es la quincena inicial del mes de agosto. ¿Qué ha pasado en España? Ahorita que explico qué son estos triángulos amarillos, vean ustedes las líneas negras, que cuando empezó a presentar casos, se empezaron a registrar, y registrar más y más y más y más y más y más, hasta que llegó a un punto máximo, y luego empezaron a descender, y luego han tenido afortunadamente un periodo muy largo de pocos casos, pero persistió la epidemia, y en fechas recientes, concretamente al inicio del mes de julio, empezaron a tener nuevamente más casos, más casos, más casos, más casos. En este momento, esto es un rebrote, esto es el regreso de la epidemia. ¿Regreso desde dónde? No se puede saber. Algunos contagios pudieron venir de personas que ingresaron al territorio de España. En otros casos pudieron ser contagios que empezaron a darse al interior de la población que está en España. No se puede saber. Pero en la medida en que empieza el desconfinamiento, la gente va a la vía pública, se encuentran unas con otras, y entonces puede haber transmisión del virus. Esta situación, insisto, aquí no queremos particularizar a España por criticar en modo alguno su manejo de la epidemia, es simplemente para ilustrar un caso. Podríamos tomar cualquiera de los demás países del mundo, y es para ilustrar cómo se puede presentar el fenómeno del rebrote. Lo mismo puede pasar en México,
Lo mismo ha pasado en algunas entidades federativas de México, y lo importante es tener conciencia que este fenómeno nos va a estar acompañando en el mundo entero durante varios años. No se puede saber con certeza cuántos, pero hemos dicho podrían ser 2 o hasta 3 años en que estemos teniendo este fenómeno de rebrotes. En la medida en que la población empiece a tener una mayor proporción, un mayor porcentaje de personas inmunes, y si es que resulta, esto no se conoce todavía, que la inmunidad es prolongada, las personas que se infectaron quedan inmunes, quedan resistentes biológicamente al virus. Si esto permaneciera por un tiempo razonable, las personas infectadas ya no se podrían volver a infectar. Y entonces se podría llegar a aspirar a que se elimine la epidemia. Pero esto no se sabe, esto es una situación que la ciencia todavía no ha determinado, porque no se conoce cuánto dura la inmunidad a COVID. La experiencia que se tiene es los 5 meses que lleva la epidemia, 5 meses y medio, pero nada más. Por último, quiero explicar lo que significan estos triángulos amarillos. Estos son un esquema, un dibujo, no son parte de la información que presenta el gobierno español en esta gráfica ilustrativa. Esto lo hemos agregado para comunicación, para ilustrar el tiempo que tarda en llegarse a un punto máximo de la curva epidémica. Está claro que este es el punto máximo y aquí es donde la curva inicia. Si consideramos el tiempo transcurrido hasta llegar al acmé de la curva, al punto máximo, al pico, podemos ver que esto es lo que tardó España en llegar a su punto máximo, estos días. En el rebrote, aquí empezó el rebrote y aquí hasta el momento hay un punto máximo. ¿Por qué digo hasta el momento? Porque esta es la fecha presente, esto es hoy. Si mañana tuvieran más casos que los que tienen hoy, no es el punto máximo. Y esto, si volviéramos a hacer esta misma gráfica, pues le tendríamos que agregar un día más. Y después 2, y 3, y 5, y 7 y tal. No sabemos todavía cuál va a ser la trayectoria, la tendencia de este pico. Pudiera ser que después empiece a bajar, ojalá sea el caso, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a usar ahorita para comparar algunos países de 3 regiones del mundo, Europa, Asia, América, cómo tuvieron la evolución de sus epidemias en el pico inicial, y vamos a compararlas con respecto a México, o al revés, qué le pasó a México, qué le pasó a los otros países hasta el momento. Si me pasan la siguiente, por favor. Con esa misma comparación que acabo de explicar, aquí estamos graficando, es lo mismo, ya para poder hacer más fácil la visualización, no ponemos la curva epidémica, estamos poniendo solo la fecha en la que llegamos a un punto máximo de esas curvas y a qué altura llegó, a qué cantidad de casos o de personas enfermas por millón de habitante se llegó en esa fecha. Casos por millón de habitante, 20 casos, 40, 60, etcétera, por millón de habitante, y las fechas. Aquí vamos a contar días desde que se tuvo un caso por millón de habitante. En México esos son 127 casos, porque gruesamente la población de México es de 127 millones de personas. En España es 43, porque España tiene 43 millones de habitantes. En Italia es 62, porque tiene 62 millones de habitantes, ¿sí? Vean ustedes las curvas epidémicas de España, Francia e Italia. ¿Cuántos días transcurrieron desde que tuvieron un caso por millón de habitantes? 27, 29, 32 días. ¿Y a cuánto llegaron? ¿A cuántos casos por millón de habitantes? Lo vamos a ver aquí en la tabla. Y allá está México. ¿Cuántos días transcurrió hasta llegar a un punto máximo? Como acaba de comentar el doctor Alomía, y lo venimos comentando ya por 3 semanas,
tenemos ya un momento máximo de la curva a nivel nacional. No se les olvide que hemos hecho siempre la anotación de que no hay una sola curva nacional, sino que cada estado tiene su distinto punto máximo. Veámoslo en la tabla, ya quedó claro el concepto. España tardó 26 días para llegar al punto máximo de la primera ocasión, porque España en este momento tiene este rebrote, y llegó a 166 casos por millón de habitantes. Francia tardó 28 días y llegó a 67 casos por millón de habitantes, antes de empezar a disminuir la curva. Italia tardó 32 días y llegó a 92, y México tardó 123 días y llegó a 55 casos por millón de habitantes. ¿Cuál es la importancia de esto? Que la velocidad a la que crece la epidemia depende mucho de la oportunidad, en este caso fue por el tema de oportunidad que ya señalábamos ayer, cuando se iniciaron las intervenciones y qué efecto lograron en aplanar la curva. Entonces, nuevamente, el aplanamiento de la curva también lo podemos ver como la comparación con respecto a otras realidades. Ya muchas veces lo hemos explicado aquí con respecto a lo que hubiera ocurrido si no se hubieran hecho las intervenciones. Aquí lo estamos comparando con respecto a lo que pasó, se observó que ocurrió en otros países. Y es la altura de esta línea, es lo que ocurrió. Vamos a ver en otras regiones. La siguiente, por favor. Esta es la región asiática. Por supuesto, tomamos solo algunos países para poder ilustrarlo y se puede hacer la comparación con todos. En la región de Asia tuvieron éxito algunos países en lograr reducir de manera más rápida la epidemia, pero además lograron no solo reducir el tiempo en el que empezó a descender la curva, sino la cantidad de casos por millón de habitantes, lo cual es muy alentador. Concretamente, Corea, la República de Corea, Japón, tardaron esta cantidad de días, 12 y 16, desde que tuvieron un caso por millón de habitantes, para lograr reducir su curva. Muy exitosa esta intervención. Singapur no tanto, porque Singapur logró éxito en la medida en que tuvo un tiempo más largo, por lo tanto una epidemia más lenta, pero tuvo muchos más casos por millón de habitantes, comparados con estos países o comparados con México, que nuevamente está ahí representado. Veamos nuevamente, los días transcurridos hasta el primer ACME fueron 12 y se llegó a 11 casos por millón de habitantes en Corea. En Japón fueron 15 para llegar a 4 casos por millón de habitantes. En Singapur, 50 días, pero para llegar a 175 por millón de habitantes. Y en México, 123 días para llegar a 55 casos por millón de habitantes, que es el punto máximo de lo que ha llegado México en esta primera curva epidémica. Veamos la última de esta serie, y es en la región de América. En la región de América. Y aquí hay una mezcla de tiempos y alturas de la curva o cantidad de casos por millón de habitantes. Misma idea, aquí está casos por millón de habitantes, días transcurridos desde el primer caso por millón de habitantes. Algunos países, aquí está Uruguay, llegó a 12 días con, ahí está la cifra, 7 casos por millón de habitantes en su primer punto. Estados Unidos tardó estos días, llegó acá, Canadá, Perú, México y Brasil. Y ahí están los datos, ya no me detengo en explicar cada uno de ellos. El concepto es el mismo. En resumen, se puede tener una epidemia más lenta cuando se hacen intervenciones de mitigación, combinadas también con las intervenciones de contención. La contención, detectar a los casos independientemente del resultado de su laboratorio, ponerlos en resguardo domiciliario, estudiar a los contactos, ponerlos en resguardo también independientemente de que tengan síntomas o el resultado de la prueba, es la intervención inicial cuando las epidemias son pequeñas, porque se pueden trazar, se pueden identificar las relaciones de
esta persona contagió a esta persona, esta persona. Cuando son pocos, esto se puede hacer. Cuando empiezan a ser muchos más, esto ya no se puede hacer. Recordarán aquellos días iniciales en marzo, estuvimos presentando qué porcentaje de casos ya no se podía trazar, no se podía identificar quién les contagió. Obstinarse en que solo ocurra esa intervención, desde luego no tiene sentido, y se requiere implantar medidas masivas. La mitigación es masiva por una disposición administrativa única. Se logra que, en el caso de México, 80 millones de personas estén fuera de la vía pública y no contagien. No se interrumpen las acciones de contención, pero la importancia es mayor de la mitigación respecto a la contención. Cuando empiezan a bajar las curvas epidémicas, cuando empieza a reducirse la cantidad de personas enfermas día por día, empieza a cobrar nuevamente relevancia la contención respecto a la mitigación. Lo que hemos estado viendo en algunas entidades federativas, ahorita ya casi en todas, fue muy ilustrativo el caso de la Ciudad de México con este programa de detección, protección y resguardo. Es precisamente ese periodo de transición. Una vez que se llega a un punto máximo de la curva, empieza a descender la curva y hay que expandir las actividades de contención, porque la importancia de la contención respecto a la mitigación empieza a ser nuevamente mayor. Y además hay que desconfinar. Finalmente, cuando tenemos una epidemia lenta, que fue el objetivo que trazamos en México, logramos tener menor cantidad de personas enfermas por día, con lo cual no se saturan los hospitales, pero eso no quiere decir que desaparezca la epidemia. Lo que quiere decir es que se logra diferir el riesgo, como se conoce técnicamente. ¿Qué quiere decir diferir el riesgo? Que en lugar de que todo el mundo esté en riesgo al mismo tiempo, ¿riesgo de qué? De tener una enfermedad que necesita tratamiento hospitalario, entonces se va organizando la epidemia y se puede controlar de una manera más efectiva. Y el objetivo fundamental de eso es evitar las muertes evitables. Muy lamentablemente hay una parte de los casos graves que fallecen, pero eso no es evitable en la medida en que es una epidemia. Es el daño causado por una partícula biológica, por un virus, es un fenómeno natural que muy desafortunadamente puede causar también la muerte de las personas. Pero lo que es importantísimo es que no mueran las personas en una situación en la que no hay una cama de hospital, personal de salud disponible. Y eso es lo que hemos logrado en México a lo largo de todo este periodo. Vamos a pasar con el doctor Ricardo Cortés. Me parece que, a ver si había otra. Siguiente. Sí. ¿Quieres tú comentas lo de los datos abiertos? Con gusto. Un recordatorio sobre los datos abiertos. En general, es muy positivo cuando la sociedad tiene acceso a información. Puede ser información analizada, como lo hacemos en las conferencias de prensa, pero también, y esto es inusual, de hecho es único en la historia de la salud pública en México, pusimos a disposición, ayer comenté la fecha, fue desde mediados de abril, todas las bases de datos. El propósito es cualquiera que quiera analizar la información que tiene el Gobierno de México, que lo haga. La información es un bien público, es producto del trabajo que hacen cientos o miles de personas en el Sistema Nacional de Salud en todos los rincones del país y es propiedad de la nación, no de las personas funcionarias que somos responsables de cuidarla. La devolvemos a la nación o incluso a la comunidad mundial y quien quiera y tenga las capacidades y el deseo de hacerlo, que la analice y encuentre qué información útil se puede generar, qué conocimiento útil se puede generar para entender el fenómeno epidémico. Adelante. Muchas gracias, doctor López-Gatell. La siguiente, por favor. Vamos a presentar este sitio que ya todo el mundo conoce. Muy buenas tardes, tengan todos y todas aquí en Palacio y en sus hogares. El sitio es coronavirus.gov.mx. En la página principal hay una primera hay un primer menú en donde dice a la izquierda hasta arriba de la página Datos.
Ahí, si uno da clic sobre ese menú, se despliegan dos submenús. Uno de ellos nos trae a este sitio, que es el de datos abiertos, un tablero de control específico en el que nos apoyó el CONACYT a través de sus diferentes instituciones públicas para diseñar este tablero de control. Cuando uno da clic en descargas, ahí aparecen los datos abiertos, la descarga de la base de datos más actualizada, la del momento en que en esa fecha está disponible, y un diccionario de variables. ¿Para qué? Para que la comunidad científica, datera, como dicen actualmente, y en general cualquier persona que guste del análisis de los datos pueda descargarlo y realizar sus ejercicios de análisis de los datos de la epidemia de COVID en México. Algo que también me parece que es importante, he escuchado, he leído mucho sobre los datos que publica Johns Hopkins o Our World in Data. Son estos datos. De aquí se descargan esos datos y luego ellos los analizan y los presentan de una forma específica en la que cada comunidad considera que es la mejor para además tener la información de múltiples países. Entonces, este es un extraordinario ejercicio. Dije también anteriormente, cuando se toca el menú de datos, y se abren dos submenús, uno es este y el otro es el de los datos o el tablero de control que diseñó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la Dirección General de Epidemiología, que también tiene otro vínculo específico para la descarga de los datos abiertos. Como comentó y hemos comentado el doctor López-Gatell, es la primera vez que se pone a disposición los datos abiertos de personas, persona por persona, evidentemente anonimizado de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales. Es la primera vez que se pone a disposición del mundo, de nuestro país, de todos los ciudadanos, esos datos que se generan en los estados de la República a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Este es el segundo sitio. Los lleva, a la hora de dar clic, los lleva a covid19.sinave.gov.mx y se despliega este tipo de mapas, gráficos por estado, por fecha. Hay diferentes formas de ir analizando y de ir viendo la información. También se presentan los datos para ir moviéndole o la fecha o el número de estados que uno quiere revisar, o dar clic sobre los estados que uno quiere revisar para ir viendo y poder descargar imágenes, datos específicos, etcétera. Por ejemplo, si uno le diera clic en esta imagen, que es un círculo con una flecha hacia abajo y una barrita horizontal, ahí se abre un submenú que dice si uno quiere descargar la imagen, en qué formato quiere descargar la imagen y si uno quiere descargar los datos en formato CSV específicamente de los que hacen o forman este mapa específico, y así de cada una de los mapas o gráficos que se van presentando. Ahora, hoy, como dijo el doctor, hoy es viernes de semáforo. Recordemos que se presenta cada 2 semanas, es para iniciar el próximo lunes, para que todas las personas, esto no es un asunto de gobiernos, no es un asunto de cómo se está comportando la política estatal o la política nacional, sino es una herramienta que nos sirve a todos y cada uno de nosotros en nuestro ámbito personal también. Los que son personas empresarias pueden tomar decisiones de cómo ir tratando a las personas trabajadoras con las que conviven siempre, horarios escalonados, horarios de atención, distanciamiento social. Por ejemplo, los restaurantes, que si uno va ahorita a un restaurante en la Ciudad de México, uno observa cómo hay menos mesas, y además esas mesas que están disponibles están intercaladas. Una mesa sí se usa, una mesa no se usa, para que
exista lo más importante, que es el distanciamiento físico entre personas que no pertenecemos al mismo núcleo familiar. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es el mapa de cada color. Entonces, tenemos aquí 6 estados en color rojo, que lo que significa es el máximo riesgo epidémico para la población. Este color lo que representa es una incidencia alta, una tendencia en las hospitalizaciones que también puede ir a la alza. Es un conjunto, es este conjunto de los 4 indicadores que hemos presentado aquí en diversas ocasiones, que en conjunto dan un resultado. Esto le debe servir, aquí está refugio del Escuadrón de Salud, es el Escuadrón de la Salud, que representa al color rojo, al semáforo rojo, refugio, porque tenemos que estar todos en nuestros refugios, en nuestras casas. Y además representado por una mujer adulta mayor, que son uno de los grupos principales que más han afectado y que pueden presentar un cuadro grave de COVID-19. Entonces, lo que refugio nos dice es: quédense en su refugio, quédense en casa. Si no tienen nada que salir, quédense en casa. Si hay que ir a trabajar, vaya a trabajar, regrese a su casa, quédese en casa. Hay que hacer las actividades esenciales también propiamente de nuestras actividades. El color naranja representado por prudencia, por eso se llama prudencia, hay que ir avanzando un poco con prudencia. Aquí tenemos la mayoría de los estados de la República, es en donde el riesgo sigue siendo alto, es el riesgo de contagio, la velocidad de contagio es todavía alta, la incidencia también, la carga de la enfermedad. Entonces hay que tener prudencia a la hora de salir a trabajar. Hay que hacer ajustes en nuestra vida social y profesional para poder ir avanzando poco a poco a seguir disminuyendo el riesgo en el que estamos de contagiarnos, haciendo ajustes, utilizando como prudencia su cubrebocas, su careta, si así lo desean, o así está especificado en los lineamientos, por ejemplo, de las empresas en las que cada uno de nosotros trabajemos. Por primera vez aparece Aurora, Campeche está en riesgo amarillo, es riesgo medio o riesgo moderado. Aurora se presenta en Campeche, Esperanza se presenta en Campeche, Aurora representa el color verde, Esperanza se presenta en Campeche. Eso quiere decir que sí hay esperanza, porque esta epidemia está ya llegando a niveles en donde estamos descendiendo la curva epidémica, la velocidad de los contagios está disminuyendo y queremos llegar al menor de los niveles de contagio y de los riesgos epidémicos en nuestro país. ¿Qué es lo que debemos hacer de acuerdo al riesgo epidémico que acabamos de presentar, ya sea refugio, prudencia o esperanza? Pues atender a las indicaciones de nuestros estados y nuestros municipios. Los presidentes municipales, las presidentas municipales, nuestros gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno son quienes conocen mejor el territorio en cada uno de sus estados. Son quienes toman las decisiones, son las autoridades sanitarias, los y las titulares de los gobiernos estatales, son las autoridades sanitarias en ese estado y son quienes mejor conocen la dinámica poblacional y la forma en la que pueden ir abriendo y cerrando los espacios públicos abiertos y cerrados para poder ir transitando a esta disminución en el riesgo. Por favor, presten atención, busquen la información de sus estados y hagan caso a lo que las autoridades sanitarias estatales están planteando en la reapertura social y económica. Lo más importante también, hay que lavarse frecuentemente las manos, toser y estornudar en el ángulo interno de nuestros codos, o sea, la etiqueta respiratoria. Usar el cubrebocas correctamente y mantener nuestra sana distancia. Finalmente, importante, si tenemos síntomas respiratorios y pertenecen a alguno
de los grupos de mayor riesgo para presentar un cuadro grave de coronavirus, que ya lo hemos comentado: las personas adultas mayores, las mujeres embarazadas, las personas que viven con diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cardíacas y respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH, cáncer, que hayan recibido un trasplante renal, por ejemplo, o cualquier otro trasplante que disminuya su sistema inmunológico y que lo pudiera hacer susceptible a presentar un cuadro grave de COVID. Hay que acudir a recibir atención médica inmediata. ¿Para qué? Para que nuestra persona profesional de la salud, que nos apoya y nos orienta en el control de nuestra condición de vida, para poner un ejemplo, la diabetes. Si yo tengo controlada mi diabetes, yo tengo mucho menor riesgo de presentar un cuadro grave de coronavirus si es que llego a enfermarme. Eso quiere decir que, estando controlado, si acudo a mi consulta médica y me dice mi médica o mi médico: usted tiene su glucosa bien controlada, su hemoglobina glucosilada, me dice que tiene usted un buen control de su condición de vida como persona que vive con diabetes, puedo estar un poco más tranquilo, pero siempre atento a mis signos y síntomas para no presentar un cuadro grave. ¿Cuáles son los signos de alerta? Entre algunos otros que ahorita describo aquí, Susana Distancia, que utiliza correctamente su cubrebocas, nos dice la falta de aire, el dolor en el pecho y una saturación de oxígeno, si es que ustedes tienen disponibilidad de algún oxímetro de pulso, de menos del 93% de oxígeno. Entre otros estaría la fiebre persistente, la cianosis, cuando nuestros labios o nuestros dedos se ponen un poquito morados o pierden color. Y cuando, por ejemplo, damos algunos 3 o 4 pasos y nos sentimos cansados, o por ejemplo, si yo ahorita estuviera hablando y solo de dar o de emitir algunas palabras me sintiera cansado y me empezara a faltar el aire, esos son signos de alarma. Esos signos de alarma nos deben de decir que hay que llamar inmediatamente al 911 o acudir a recibir atención médica de urgencias. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues gracias, doctora Lomía, doctor Ricardo Cortés. Tenemos tiempo, vamos a abrir a preguntas y respuestas. Vamos a empezar con Carlos, Juan Carlos Machorro, Daniel Blancas, y nos vamos para adelante. Por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctores. Ahorita que se nos saca el semáforo, que reinicia el próximo lunes, yo quisiera hacer una pregunta de una nota que viene saliendo y hoy con mayor importancia. El INE acordó programar elecciones en el estado de Hidalgo el 18 de octubre. Hubo alguna controversia y el día de hoy el Tribunal Electoral ratifica que es posible eso. Incluso dentro de la ratificación habla de que no es necesario que le pregunten las autoridades de salud esta parte. Estoy viendo que continúa el estado de Hidalgo en color rojo. ¿De qué manera se va a poder hacer esto? Sobre todo porque no es nada más el día de la elección hasta el 18 de octubre. Previo a esto tiene que haber campañas, tiene que haber eventos masivos, tiene que haber reuniones, tiene que haber una serie de cosas que no van a permitir exactamente la sana distancia, a menos de que sea todo por televisión, ¿verdad? ¿Qué respuesta podría haber o qué recomendación habría de parte de las autoridades de salud? ¿Cómo no? Gracias, doctor. Gracias por hacer esta pregunta, Carlos. Es importante que la población que vive en Hidalgo, las personas que viven en Hidalgo y las personas que viven en Coahuila tengan presente esta situación, porque efectivamente van a ocurrir elecciones. El periodo electoral tiene sus tiempos establecidos por ley y estos tiempos incluyen la parte de las campañas políticas y después la parte de la emisión del sufragio, el salir a las casillas a depositar el voto. El INE, a través de su presidente, Lorenzo Córdoba, ha estado en contacto con la Secretaría de Salud. Hubo conversaciones con el doctor Alcocer, nuestro secretario de Salud, y me parece a mí que de una manera muy cuidada, muy con ánimo responsable, el Consejo General del INE y también su presidente tomaron en cuenta el riesgo epidémico,
constituyeron un consejo o comité, no es consejo, es un comité asesor científico para el tema de salud. Participan en él algunas servidoras y servidores públicos, gente que conocemos bien, gente muy destacada que trabaja en los institutos nacionales de salud y conoce del tema. Y han estado asesorando al INE, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sobre qué previsiones habría que tener para disminuir el riesgo de que las personas se contagien durante el periodo electoral. Agradecemos la amabilidad del INE de habernos hecho de conocimiento cuáles son los protocolos que recomendó este comité científico y que adoptó el Consejo General del INE. Nos percatamos que era una previsión muy bien cuidada y les respondimos que nos parecía muy adecuado. En su momento hubo la inquietud por parte de algunos segmentos de la población de si no sería más conveniente, con base en la acción extraordinaria en materia de salubridad general, que la Secretaría de Salud, quien es la única facultada para establecer esta acción extraordinaria, dispusiera la cancelación de los periodos electorales. Analicemos todo esto en contexto, el riesgo, el pro, el contra, la situación, la delimitación de las competencias y, por supuesto, la importancia que tiene un evento tan trascendente como las elecciones. No olvidemos que el INE es un órgano constitucionalmente autónomo, no depende del gobierno de México y no depende de ninguno de los tres poderes de la Unión, es constitucionalmente autónomo. Y también lo comentamos incluso con el presidente López Obrador y él ratificó la idea, la postura la idea que nos habíamos formado. Es un órgano autónomo, no tenemos por qué interferir en modo alguno con las disposiciones legales del proceso electoral. Y lo único que nos pidió el presidente nos preguntó si cuál era nuestra apreciación respecto al riesgo. Le comentamos todo esto, que nuestro juicio es que el INE había hecho un muy buen trabajo de preparación y estaba en un lado seguro respecto a la organización de las elecciones. Entonces, las disposiciones no me toca a mí mencionarlas, por supuesto, no me toca al gobierno federal comentarlas, las específicas sobre cómo sería la organización de las elecciones, pero conocemos que han tomado previsiones de modalidades diversas para que este riesgo sea menor, incluyendo el periodo de las campañas. Dejemos que el INE en su momento lo haga público, pero ratifico la impresión que tiene el gobierno, en este caso desde el propio presidente, el secretario de Salud, de que se cuidaron bien los aspectos de salud. Sí, aunque en este momento esté en rojo, en el momento en que se vayan presentando ya físicamente los eventos propios de las campañas, la previsión es que el riesgo ya será menor. Entonces, si en este momento usted vive en Hidalgo, le preocupará ver su estado en rojo. Coahuila también en este momento, aunque creo que ya salió en naranja, vamos a corroborarlo, pero en el momento en que ya tengan concreción, se verifiquen las actividades públicas relativas a las campañas, es muy probable que ya tendremos un riesgo sustantivamente menor y es donde se acoplan las previsiones o las disposiciones respecto a la seguridad sanitaria de la Secretaría de Salud, con las que en su momento son específicas del proceso electoral y que están a cargo del INE. Gracias, Carlos. Juan Carlos Machorro. Gracias. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor, desde su punto de vista, ¿qué es lo que está haciendo bien Campeche para ser el primero en amarillo? Y visualiza usted, ahora sí que un poco futureando, ¿qué otras entidades, si se puede futurear también, podrían estar más cerca de ese color y esperemos que no los que están en naranja pasen a rojo? Y si me permite rapidísimo una segunda pregunta, tanto la directora del Hospital General cuando vino aquí alabó mucho la responsabilidad de ciudadanos que han ido pues de forma altruista
a dar donaciones y a agradecer el papel del personal médico. Usted habló sobre una donación del gobierno estadounidense para el sector salud. Conocemos casos de empresas, una de electrónica, marca mexicana, que ha donado creo que 5,000 o 10,000 caretas al sector médico. O sea, estas tipos de acciones, ¿cómo las visualiza usted como parte de la responsabilidad que tienen no solo la iniciativa privada o los gobiernos, sino los ciudadanos, pues para buscar ya salir de esta situación que vivimos? Gracias. Gracias, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, sí, no, para nosotros no tiene lugar el futurear. Tenemos predicciones que se basan en métodos de proyección matemática, los hemos presentado aquí en algunas otras ocasiones. Aprovecho para agradecerles. Periódicamente lo hacemos, pero vale la pena volverlo a hacer. En primer lugar, a el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a su directora, la doctora María Elena Álvarez Builla Roses, por el extraordinario trabajo que hacen y por la contribución fundamental que han tenido para esta epidemia. No solamente en este caso específico que estoy comentando, al organizar la colaboración de instituciones públicas, centros públicos de investigación que están sectorizados a CONACYT o afiliados a CONACYT, también las universidades, concretamente la Universidad Nacional Autónoma de México y su Instituto de Matemáticas. Agradezco también, a nombre de todo el equipo, a las personas especialistas en matemáticas que nos han estado acompañando todos los días. El semáforo, por cierto, precisamente la mecánica de evaluación del semáforo la hacen este grupo de matemáticos. Nosotros tenemos los datos y ellos también, con esos datos, hacen la evaluación del semáforo. ¿Por qué dispusimos esto? Porque nos interesa que el semáforo sea un proceso de evaluación hasta cierto punto separado o independiente de lo que hacemos nosotros como funcionarios de salud. Entonces, CONACYT organiza, las personas especialistas en matemáticas preparan esto y cada semana nos dan las indicaciones, cada lunes nos dan las nuevas proyecciones. Dicho sea de paso, también felicito y agradezco el trabajo de la doctora Álvarez Builla en desarrollo tecnológico y tiene que ver con la segunda pregunta. Hay muchos retos que México enfrenta en capacidades técnicas, pero tenemos una enorme solidez científica y también tecnológica, que es nuestra apreciación en sexenios pasados no había sido del todo aprovechada. Entre otras cosas porque, como la propia doctora Álvarez Builla explicó aquí en una ocasión que la tuvimos como invitada, el enfoque que se dio en sexenios previos, sobre todo los más recientes, fue en estimular al sector privado y la inversión en ciencia y tecnología, aunque ciertamente también existía para los centros públicos, para los programas de becas, para los financiamientos a la investigación, no tenía un énfasis tan claro como lo está teniendo ahora en el desarrollo y estímulo a las comunidades científicas y tecnológicas públicas, de las instituciones públicas. Cuando tuvimos el reto de necesitar ventiladores mecánicos, estas máquinas especializadas en que las personas puedan respirar cuando tienen inflamación de los pulmones, que se usan en las terapias intensivas, hubo un momento en que teníamos la enorme preocupación de que podría no haber suficientes ventiladores en el mercado nacional y en el mercado mundial. Junto con los distintos esfuerzos de adquisiciones que en su momento se hicieron y que se lograron con este puente aéreo desde China y la compra en varios países, agradecemos también, por cierto, al Servicio Exterior Mexicano y al canciller Marcelo Ebrard el trabajo que hicieron de búsqueda a través de nuestras embajadas en el mundo. Pero regresando al tema tecnológico, teníamos una inquietud de si podríamos o no tener ventiladores. Y un domingo que estábamos en el Comando Unificado COVID, reflexionamos que valía la pena intentar lo que otros países parecía que estaban considerando, desarrollar ventiladores, fabricarlos en México. Esa misma tarde, la doctora Álvarez Builla nos acompañó en identificar cuál era el mapa mundial de desarrollo tecnológico
y con el entusiasmo que caracteriza, dijo, sí se pueden hacer en México. Y empezó un proceso de exploración, reclutamiento de colaboradoras y colaboradores de centros públicos CONACYT, de universidades públicas y también de posibles asociaciones con empresas privadas mexicanas. El resultado lo vimos a la vista, aquí se presentó en una conferencia matutina cuando vimos al ventilador Ejecatl 4T para adultos y GATSI, Suspiro, para niños. Y es un enorme motivo de orgullo ver que las científicas, los científicos, tecnólogas y tecnólogos mexicanos, cuando trabajan de manera organizada, logran esto. Entonces, ahora ampliándolo al tema de las donaciones, las contribuciones que se pueden hacer son en distinto tipo o en distinto estilo. Hay contribuciones que son las que se pudieran posiblemente ser las más loables, en donde no hay ataduras, no hay ninguna cosa a cambio, hay genuina filantropía, hay deseo de ayudar y hemos tenido múltiples donaciones, se podría decir en cierta manera anónimas, no están pidiendo que se les promocione o que se les posicione, muchas. Estas donaciones se han canalizado a través del patrimonio de la beneficencia pública. Como ustedes saben, este patrimonio está sectorizado a la Secretaría de Salud y tiene una administración específica, el patrimonio de la beneficencia pública. Y esto es información pública que está accesible para escrutinio público. Hay otros donativos en donde sí pudiera haber una relación de, vamos a decir, de vinculación, ya sea en términos de coincidir para algún proyecto o incluso de publicidad. Esta nos preocupa y quiero dejar aquí un ejemplo que es cuando ciertos elementos que pudieran no ser muy adecuados para la sociedad, pensemos concretamente en productos de alimentación, entran junto con el donativo, porque ahí hay una contradicción. Y esto se conoce internacionalmente como un mecanismo de compensar la percepción pública que pudiera haber sobre algún producto que se considere no benéfico, en este caso a la salud, y se compensa en la percepción pública limpiando esa imagen con una donación. No es ilegal que esto ocurra, pero desde luego, desde el punto de vista ético, pudiera ser cuestionable. Cuando esto involucra a niñas y niños es aún más delicado, porque, por ejemplo, la publicidad dirigida a niños a través de la presentación de productos, pues es algo que también preocupa, ¿no? Es lo que puedo comentar. Muchas gracias, Juan Carlos Machorro. Daniel Blancas y Dulce Soto. ¿Y usted? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Le quiero compartir dos investigaciones. Por favor. Una tiene que ver con las pruebas rápidas, no moleculares, sino rápidas. Es un hallazgo que compartimos desde el primer momento con COFEPRIS, que sorprende que no se haya o haya habido acciones de COFEPRIS respecto a esto, pero bueno, lo dejo en el tintero. Yo en un trabajo de campo me fue ofrecida entrar a una especie de tanda para obtener pruebas rápidas. Se me pidió que juntara 25 personas para que porque la caja de pruebas rápidas venía con 25 productos y ese fue el hilo que me fue llevando a otros hallazgos. Pude hablar con distribuidores, con intermediarios, fui jalando el hilo y llegué hasta contactos en la aduana que ofrecían pruebas rápidas. Estas pruebas rápidas, cuando yo las comparaba con las que están enlistadas en la página de COFEPRIS como autorizadas, no había coincidencia. Tampoco había coincidencia con el laboratorio que fabrica las pruebas rápidas, ni con distribuidores autorizados. Mi pregunta, subsecretario, es ¿cómo se está combatiendo el contrabando o el tráfico ilegal, la venta ilegal de pruebas rápidas? Y una segunda pregunta que tiene que ver con esto, ¿cómo se fortalecerá a COFEPRIS para que haga su trabajo? Muchas gracias.
Es un elemento muy importante. Cuando se vive una emergencia, hay tiempos de confusión, hay tiempos de ansiedad, y una de las actitudes humanas, esto está descrito en distintos textos que tienen que ver con la preparación y respuesta ante emergencias de salud, obviamente puede ocurrir en otro tipo de circunstancias, hay una tendencia al individualismo. Es una de las tendencias que puede haber en las personas, que ante la incertidumbre, ante el temor, se enclaustren en sí mismas o en sus cercanos. Por supuesto, también puede haber, y lo hay, y es un motivo de enorme satisfacción, es nuestra apreciación que es la conducta mayoritaria, solidaridad. Solidaridad, y nos volcamos a ayudar a otras personas en la manera en que podemos, quedándonos en casa, usando nuestro cubrebocas, buscando asistir a alguien que tiene necesidad. Digo esto porque, con lo que nos relata, y le felicito por la investigación, desde luego es reprobable en todos los sentidos que exista una actividad de contrabando, pero cuando este contrabando involucra un bien para la salud, un producto, puede hacer daño, porque eventualmente no existe, con un instrumento potencialmente diagnóstico como las pruebas rápidas, no existe la capacidad de identificar si tienen o no la calidad necesaria. Entonces, es un problema. La pregunta directa de qué se puede hacer o qué se está haciendo, le diría, la maestra Raquel Buenrostro, quien es la titular del Sistema de Administración Tributaria, y Horacio Duarte, quien es el director general de aduanas, están haciendo un trabajo titánico, y les mando mi agradecimiento como mexicano por el trabajo que están haciendo de justamente limpiar un espacio fundamental para el gobierno mexicano, como lo es para cualquier otro gobierno, que es la capacidad de, en las aduanas, controlar que no haya un mecanismo de contrabando. Es un proceso difícil, y esto no es exclusivo de pruebas rápidas, es de cualquier otro elemento, pero creo que vamos por buen camino con el trabajo que hacen tanto la maestra Raquel Buenrostro como Horacio Duarte. Ahora, sobre el tema de la verificación sanitaria, quisiera aprovechar para dejar en claro, la Secretaría de Salud no recomienda el uso de pruebas rápidas. Y aquí parece haber una contradicción, porque si no las recomienda, COFEPRIS las autoriza. La autorización sanitaria lo único que significa es que es válido utilizar en el territorio nacional un producto, en este caso las pruebas rápidas. Pero no hay ninguna indicación para que el sector público las utilice, y son dos materias de competencia diferentes. Siempre que se cumplan con los criterios de ley, que a su vez tienen que estar amparados en una documentación técnica de la calidad de los productos, COFEPRIS, ante una petición, una solicitud de un comercializador o de un productor privado, puede autorizar ciertos productos. Y COFEPRIS autorizó menos de una decena de pruebas rápidas que, como se puede ver en la ficha técnica de estos productos, tienen baja capacidad para distinguir quién tuvo exposición previa al virus SARS-CoV-2 de quién no tuvo exposición previa al virus SARS-CoV-2. Estas pruebas rápidas, las hemos comentado en muchas ocasiones, también conocidas como tiras reactivas, son un pequeño estuchito de plástico que adentro tiene una tira de un material textil, y lo que detectan en unas rayitas que se ponen de color cuando se deposita una gota de sangre de la persona sobre la tira reactiva, detectan si existen o no anticuerpos de la clase IgM y de la clase IgG, y están distinguidos por estas letras, en la persona que puso su sangre. Eso no debe interpretarse como que es una infección aguda. Por ahí supimos, porque lo promocionaron ellos mismos, de una línea aérea que estaba utilizando como criterio de abordaje el ser o no positivo a una prueba rápida. Y nos llamó mucho la atención porque lo estaba haciendo exactamente al revés. La persona positiva no le dejaba subir, la persona negativa le dejaba subir. No tiene sentido alguno. Esa es una interpretación errónea de cómo funcionan las pruebas rápidas. Entonces,
COFEPRIS las autorizó, las puede usar alguna entidad privada que las quiera comprar. La Secretaría de Salud no recomienda el uso de pruebas rápidas. Las que están autorizadas tienen una baja capacidad de distinguir correctamente quién tiene la enfermedad, quién tiene inmunidad versus quien no tiene. Y la interpretación de los anticuerpos es historia de infección, no es infección presente. Esa es la situación con las pruebas rápidas. Hizo alusión a otros productos que no son, digamos, no es el único, las pruebas rápidas. Entonces, yo lo comento porque es el único que documenté y que tengo las pruebas, los testimonios, pero ¿ustedes conocen que hay otros productos relacionados con COVID que están siendo contrabandeados? No me lo tome como un informe específico. Yo digo que por la fama pública muy desafortunada del sistema de aduanas en sexenios previos, y conociendo el trabajo titánico que está haciendo el SAT y la Dirección de Aduanas hoy por cambiar viejísimas prácticas, puedo asumir que hay otros productos. No estoy diciendo específicamente que yo conozca producto 1, 2 y 3, ni que estos estén relacionados con el tema de salud. Y la otra, si usted está diciendo o nos comenta, nos comparte que tienen baja incidencia, que realmente son productos que no están ayudando, ¿por qué no sería mejor que se quitaran del mercado o que COFEPRIS no participara en estas autorizaciones? Porque le comento una situación, usted sabe que en varias entidades se está, para que las empresas vuelvan a operación económica, operación financiera, se les está pidiendo que hagan pruebas a sus trabajadores. Sí. ¿Y qué está pasando? Que estas pruebas rápidas están siendo el mercado de esas empresas que en un TRIS quieren hacer estos estudios. Es correcto, gracias, y lástima que nos queda ya muy poquito tiempo, porque este es un tema que interesa, pero lo vamos a retomar, y gracias por ponerlo, pero quiero dejarlo asentado en este momento. Esta idea de que hacer pruebas, particularmente las pruebas rápidas, que si fueran de suficiente capacidad, distinguirían correctamente quién tuvo respecto a quién no tuvo infección, y se han querido interpretar erróneamente como una garantía de inmunidad, de protección biológica. Se ha utilizado la expresión pasaporte inmunitario, o pasaporte biológico, o pasaporte sanitario, refiriéndose a la idea de que yo me hago la prueba, ya me salió positiva, ya tuve infección por SARS-CoV-2, ya no voy a tener. Esto es un error conceptual. La Organización Mundial de la Salud, desde el 24 de abril, alertó sobre este fenómeno y periódicamente revisa la evidencia y sigue diciendo que su posición hasta el momento es que es una interpretación errónea de las pruebas de anticuerpos, con mayor razón las que son rápidas por su baja sensibilidad y especificidad, que son los parámetros técnicos que permiten distinguir correctamente quién tuvo versus quién no tuvo infección. Entonces sí dejo asentado ahorita, agradeciendo la pregunta, pero me va a interesar que lo retomemos. Es un error de interpretación la idea de yo puedo garantizar que ya tuve si tengo una prueba de anticuerpos y esto me permite decir no voy a volver a tener. Su uso en las empresas no es conveniente porque podrían inducir un riesgo por el hecho de suponer que las personas que tengan pruebas positivas ya no van a tener infección. No debe usarse así, es la postura de la Secretaría de Salud. O se usa nada más para cumplir el requisito, pero por otro lado se está alimentando un negocio que tiene muchas anomalías. Puede haber otras motivaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Son las 20:04. Gracias por los 3 minutos extra. Aquí nos despedimos y nos vemos mañana sábado con temas de interés público. Gracias. Gracias. Entrega, valor, humanismo, profesionalismo. Por su dedicación y servicio, el personal de salud de la Nación será distinguido con la condecoración Miguel Hidalgo, la más alta presea que concede el Estado mexicano. Condecoración Miguel Hidalgo.